En las profundidades de la cavidad alar de un avión comercial que había transportado pasajeros durante 20 años, el equipo de mantenimiento encontró tejido cerebral humano. El descubrimiento posterior sacudiría los cimientos de la industria aeronáutica y reabriría el caso de una niña desaparecida que había quedado archivado 2 décadas antes. Marco Antonio Chen, con 37 años de experiencia en el mantenimiento de aeronaves, hizo un hallazgo que lo perseguiría el resto de su vida. Se trataba de una inspección rutinaria de un Boeing 737 que acababa de completar su ciclo de mantenimiento programado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La aeronave había estado en servicio continuo desde 2004, transportando a cientos de miles de pasajeros por toda América del Norte sin incidentes. Chen estaba realizando una inspección estándar del ala cuando su linterna detectó algo inusual encajado en lo profundo de la estructura alar. A primera vista, parecía ser un desecho, tal vez un daño por objeto extraño proveniente del impacto de un ave o escombros de la pista. Sin embargo, al examinarlo más de cerca, la textura y el color eran incorrectos. No era metal, ni plástico, ni materia orgánica de la fauna silvestre. El mecánico jefe llamó a su supervisor de inmediato. En cuestión de minutos, todo el hangar de mantenimiento fue acordonado y la aeronave puesta en cuarentena. Lo que Chen había encontrado se parecía inquietantemente a tejido humano, específicamente materia cerebral, perfectamente conservado dentro de la cavidad alar como si hubiera estado allí durante años. Pero esto era imposible. La cavidad alar era un entorno sellado, accesible solo durante las revisiones de mantenimiento importantes. Ningún ser humano podría haber accedido a esta área durante el vuelo, y la aeronave se había sometido a múltiples inspecciones durante su vida útil. Sin embargo, allí estaba lo que parecía ser tejido cerebral humano, gris y plegado, situado en un espacio donde lógicamente nunca podría existir. La Dirección General de Aeronáutica Civil fue contactada en menos de una hora. Un equipo de investigadores, especialistas forenses y expertos en seguridad aérea descendió sobre las instalaciones de mantenimiento. El tejido fue extraído cuidadosamente y enviado para su análisis inmediato, mientras que se recuperaba todo el historial de servicio de la aeronave para su revisión. La doctora Sofía Ramírez, la patóloga forense asignada para examinar el tejido, confirmó los peores temores de todos. La muestra era, en efecto, tejido cerebral humano, notablemente bien conservado a pesar de su antigüedad. La datación por carbono y el análisis celular sugirieron que el tejido había estado en su lugar durante aproximadamente 20 años, lo que significaba que había estado dentro de la cavidad alar desde los primeros años de servicio de la aeronave. El descubrimiento desencadenó una investigación masiva. Cada registro de vuelo, cada registro de mantenimiento, cada informe de la tripulación de los 20 años de servicio de la aeronave fue examinado minuciosamente. Los investigadores buscaban cualquier incidente, cualquier anomalía, cualquier informe de circunstancias inusuales que pudiera explicar cómo el tejido cerebral humano terminó sellado dentro de una cavidad alar. Fue entonces cuando encontraron la conexión con la pequeña Elena Rodríguez. Elena tenía 7 años cuando desapareció del Aeropuerto Internacional de Guadalajara el 15 de marzo de 2004. Viajaba con su abuela para visitar a unos familiares en Tijuana cuando se desvaneció del área de la puerta de embarque durante el abordaje. Las imágenes de seguridad la mostraron caminando hacia el túnel de embarque, pero nunca llegó a subir a la aeronave. A pesar de las extensas búsquedas en el aeropuerto, la aeronave y los alrededores, nunca se encontró rastro de Elena. El caso había desconcertado a los investigadores durante 20 años. ¿Cómo puede una niña simplemente desaparecer de uno de los aeropuertos más concurridos del mundo? La aeronave en la que se suponía que debía abordar había sido minuciosamente revisada antes de la salida y nuevamente a su llegada a Tijuana. Elena Rodríguez simplemente se había esfumado en el aire. Pero la aeronave que fue revisada en 2004 era el mismo Boeing 737 donde Marco Antonio Chen acababa de descubrir tejido cerebral humano. La revelación provocó ondas de choque tanto en la industria aeronáutica como en las fuerzas del orden. El tejido fue sometido inmediatamente a un análisis de ADN, mientras los investigadores comenzaron a reconstruir cada detalle de ese día de marzo, 20 años antes. Los resultados de la prueba de ADN tardarían 72 horas, pero los investigadores ya estaban viendo patrones inquietantes emerger.
Los registros de vuelo mostraron que la aeronave había experimentado varios incidentes inexplicables durante su vida útil. Los pasajeros habían informado de extraños sonidos provenientes del interior de las alas durante el vuelo, descritos como ruidos de rasguños o golpes que los equipos de mantenimiento nunca pudieron identificar. Los auxiliares de vuelo habían presentado informes de olores inusuales en la cabina que parecían emanar del sistema de ventilación conectado a las unidades de aire acondicionado montadas en las alas. Lo más inquietante fueron los propios informes de mantenimiento. Durante 20 años, múltiples mecánicos habían notado el hallazgo de pequeños objetos personales encajados en lugares inusuales en toda la aeronave. Un listón para el cabello de una niña había sido encontrado en un conducto de aire en 2007. Un pequeño zapato había sido descubierto en el compartimiento del tren de aterrizaje en 2011. Cada artículo había sido registrado como escombro de objeto extraño y desechado de acuerdo con el procedimiento estándar. Nadie había conectado estos hallazgos con el caso de la niña desaparecida porque los artículos fueron encontrados con años de diferencia y manejados por diferentes equipos de mantenimiento. La aeronave había cambiado de propietario 2 veces y había sido operada por 3 aerolíneas diferentes durante su vida útil. La memoria institucional que podría haber vinculado estos descubrimientos se había perdido en las transiciones. La doctora Ramírez hizo otro descubrimiento inquietante durante su examen del tejido cerebral. El análisis microscópico reveló que el tejido mostraba signos de traumatismo consistentes con presión extrema y descompresión rápida. La estructura celular sugirió que la persona había experimentado algo catastrófico en un ambiente presurizado. Se convocó a ingenieros aeronáuticos para determinar cómo podría haber sucedido esto. La cavidad alar donde se encontró el tejido era parte del sistema de combustible de la aeronave, completamente sellada e inaccesible durante las operaciones normales. La única forma de que la materia orgánica entrara en este espacio sería durante la fabricación o la reparación estructural importante, ninguna de las cuales había ocurrido en esta aeronave. Pero había otra posibilidad que nadie quería considerar. Los registros de fabricación originales de la aeronave fueron recuperados de los archivos de Boeing. El fuselaje había sido construido en las instalaciones de la compañía en Renton, Washington, y las alas habían sido fabricadas por separado antes del montaje final. Durante la investigación de la estructura alar, los ingenieros descubrieron algo que había pasado desapercibido durante 20 años. Había daños en la cavidad alar consistentes con un impacto desde el interior de la estructura, como si algo hubiera estado tratando de salir en lugar de entrar. Las limaduras y rasguños microscópicos de metal en las superficies interiores sugirieron un contacto prolongado con uñas o pequeñas herramientas. El patrón de daño indicó intentos desesperados y repetidos de romper la estructura alar desde el interior. Los resultados del ADN confirmaron los peores temores de todos. El tejido cerebral pertenecía a Elena Rodríguez. El descubrimiento planteó preguntas horribles sobre lo que le había sucedido a la niña de 7 años, 20 años antes. ¿Cómo había terminado dentro de una cavidad alar sellada? ¿Cuánto tiempo había sobrevivido en ese espacio? Y lo más inquietante de todo, ¿cuántos vuelos había completado la aeronave con Elena atrapada dentro, muriendo lentamente, mientras los pasajeros se sentaban sin saberlo a solo unos metros de distancia? Los investigadores reconstruyeron la línea de tiempo con obsesivo detalle. La aeronave había estado sometida a mantenimiento rutinario en Guadalajara el día en que Elena desapareció. El hangar de mantenimiento estaba ubicado en un área restringida del aeropuerto, pero las imágenes de seguridad de ese día mostraron varias lagunas en la cobertura debido a fallas en la cámara. La tripulación de mantenimiento que trabajaba en la aeronave había sido interrogada en 2004, pero no había informado nada inusual. El investigador principal, el detective Javier Mendoza, rastreó a los miembros originales de la tripulación de mantenimiento. La mayoría se había jubilado o había pasado a otros trabajos, pero aquellos que pudieron ser localizados contaron la misma historia. La aeronave había sido abierta para su inspección, con múltiples paneles de acceso retirados a lo largo del día. El procedimiento estándar requería que todos los paneles fueran asegurados antes de que la aeronave volviera al servicio, pero con múltiples miembros de la tripulación trabajando en diferentes áreas, era posible que alguien quedara sellado dentro accidentalmente. Pero Elena tenía 7 años. ¿Cómo habría accedido una niña a un área de mantenimiento restringida sin ser notada? La investigación tomó un giro más oscuro cuando Mendoza descubrió que uno de los miembros de la tripulación de mantenimiento de ese día tenía un historial de contacto inapropiado con niños.
Tomás Benavides había estado trabajando para el contratista de mantenimiento durante 3 años cuando Elena desapareció. Había sido despedido de 2 trabajos anteriores por problemas de conducta, pero había pasado la verificación de antecedentes requerida para el acceso al aeropuerto. Benavides había muerto en un accidente automovilístico en 2009, llevándose consigo cualquier conocimiento que pudiera haber tenido sobre la desaparición de Elena. Pero sus registros de trabajo del 15 de marzo de 2004 mostraron que había sido asignado a trabajar en la sección específica del ala donde se descubrió el tejido cerebral. Los registros de teléfonos celulares de ese día, conservados en los archivos originales de la investigación, mostraron que Benavides había hecho varias llamadas a un número asociado con foros en línea dedicados a coleccionar recuerdos de crímenes reales. Los expertos en informática forense recuperaron fragmentos de sus comunicaciones que sugerían que había estado en contacto con personas que coleccionaban artículos de escenas de crímenes y sitios de accidentes. La posibilidad de que Elena hubiera sido atraída deliberadamente a la aeronave durante el mantenimiento y luego sellada dentro era demasiado horripilante para contemplar, pero la evidencia apuntaba en esa dirección. La cavidad alar donde fue encontrada habría sido accesible durante el procedimiento de mantenimiento que Benavides estaba realizando, y sus registros de trabajo mostraron que había estado solo en esa sección de la aeronave durante periodos prolongados. El informe final de la doctora Ramírez pintó una imagen de pesadilla de las últimas horas de Elena. El tejido cerebral mostró evidencia de privación prolongada de oxígeno, lo que sugiere que había sobrevivido en la cavidad alar durante horas o posiblemente días antes de sucumbir. Los rasguños y daños dentro del ala indicaron que había estado consciente e intentando escapar durante un periodo prolongado. La aeronave había completado su mantenimiento y regresado al servicio de pasajeros el 16 de marzo de 2004, menos de 24 horas después de que Elena desapareciera. Los registros de vuelo mostraron que la aeronave había operado normalmente, sin informes de la tripulación sobre sonidos u olores inusuales durante los primeros vuelos. Elena probablemente había muerto en algún momento durante esos vuelos iniciales, atrapada en la oscuridad y quedándose lentamente sin aire mientras los pasajeros y la tripulación seguían con sus rutinas normales a solo unos metros de distancia. La investigación de Mendoza reveló detalles adicionales inquietantes sobre las actividades de Benavides. Los compañeros de trabajo recordaron que mostraba un interés inusual en los menores no acompañados que visitaban las áreas de mantenimiento durante los recorridos por el aeropuerto. Se había ofrecido como voluntario para trabajar turnos adicionales en los días en que los grupos escolares estaban programados para visitar, y había sido visto fotografiando a niños durante estos eventos. Los registros de seguridad mostraron que Benavides había utilizado sus credenciales de acceso al aeropuerto para ingresar a áreas restringidas durante las horas fuera de servicio, alegando que estaba revisando el trabajo de mantenimiento. Estas entradas no autorizadas habían pasado desapercibidas para los supervisores porque ocurrieron durante los cambios de turno, cuando la rendición de cuentas era laxa. Lo más escalofriante de todo, los investigadores descubrieron que Benavides había modificado su horario de trabajo el 15 de marzo para asegurarse de que estaría trabajando solo en la sección del ala donde se descubrió a Elena. Había solicitado que otros miembros de la tripulación se concentraran en diferentes áreas de la aeronave, alegando que quería realizar una inspección exhaustiva de los componentes del sistema de combustible. La línea de tiempo que los investigadores reconstruyeron fue horripilante en su precisión. Elena había desaparecido del área de la puerta de embarque aproximadamente a las 2:30 de la tarde. Las imágenes de seguridad la mostraron alejándose de su abuela, aparentemente siguiendo a alguien fuera de cámara. El siguiente avistamiento confirmado fue de un trabajador de mantenimiento que informó haber visto a un hombre con overol conduciendo a una niña pequeña a través de una puerta de acceso restringido a las 3:15. El hombre con overol llevaba una placa de mantenimiento y un casco, equipo estándar que lo habría hecho invisible para el personal de seguridad. La niña parecía estar siguiendo voluntariamente, lo que sugiere que había sido convencida de que estaba siendo ayudada o llevada a un lugar seguro. A las 4 en punto de esa tarde, los registros de trabajo de Benavides mostraron que había sellado los paneles de acceso del ala y había firmado la inspección. La aeronave fue autorizada a regresar al servicio de pasajeros a las 6:30 de esa noche. Elena había estado sellada dentro de la cavidad alar durante más de 2 horas antes de que partiera el primer vuelo.
El análisis de la doctora Ramírez sugirió que Elena había sobrevivido durante al menos 12 horas después de ser sellada dentro. La cavidad alar contenía una pequeña cantidad de aire, pero no estaba presurizada y se habría vuelto cada vez más tóxica a medida que aumentaban los niveles de dióxido de carbono. El tejido cerebral mostró evidencia de hipoxia severa, lo que indica que se había asfixiado lentamente durante muchas horas. El primer vuelo de la aeronave después del mantenimiento había sido a Tijuana, el mismo destino al que se suponía que Elena llegaría con su abuela. Ella había estado a bordo de la aeronave durante ese vuelo, muriendo en agonía a solo unos metros de los pasajeros que no tenían idea del horror que ocurría dentro de la estructura alar. Los informes de los auxiliares de vuelo de esa noche mencionaron sonidos inusuales provenientes de la aeronave durante el vuelo, descritos como ruidos rítmicos de golpes o rasguños. Los pasajeros se habían quejado de los sonidos, pero los miembros de la tripulación los habían atribuido a las operaciones normales de la aeronave. Nadie había sospechado que una niña moribunda estaba haciendo esos sonidos, tratando desesperadamente de pedir ayuda. La investigación se extendió para examinar otras aeronaves que habían sido revisadas por la tripulación de mantenimiento de Benavides. Los registros mostraron que había trabajado en docenas de aeronaves durante sus 3 años de empleo, y los investigadores comenzaron la sombría tarea de inspeccionar cada una en busca de evidencia adicional. 2 aeronaves más arrojaron descubrimientos inquietantes. Un avión regional que había sido desguazado en 2007 fue encontrado con fragmentos de ropa de niños encajados en áreas inaccesibles del fuselaje. Un Airbus que había sido vendido a una aerolínea extranjera contenía rasguños y patrones de daño similares a los encontrados en el caso de Elena. Se contactó a las autoridades aeronáuticas internacionales para coordinar las búsquedas de aeronaves que habían salido de la jurisdicción de los Estados Unidos. El alcance de los posibles crímenes de Benavides se estaba expandiendo más allá de los peores temores de cualquiera, y los investigadores se dieron cuenta de que podrían estar lidiando con un depredador en serie que había utilizado su posición para atacar a múltiples víctimas durante varios años. María Rodríguez, la abuela de Elena, ha utilizado las redes sociales para crear conciencia sobre el caso. Ha iniciado una campaña en YouTube, invitando a la comunidad a apoyar su causa dejando un súper gracias en su canal. Su objetivo es que ninguna otra familia tenga que pasar por el calvario que ella ha vivido. Durante 20 años, doña Elena se culpó a sí misma por la desaparición de su nieta. Se había distraído con una llamada telefónica cuando Sofía se alejó, y durante 2 décadas creyó que no había logrado proteger a la niña. El descubrimiento de lo que realmente había sucedido proporcionó respuestas, pero ninguna clase de consuelo. María testificó ante el Congreso sobre las fallas de seguridad en la aviación que habían permitido que Benítez operara sin ser detectado. Su emotivo testimonio condujo a cambios radicales en los procedimientos de verificación de antecedentes para el personal del aeropuerto y a nuevos requisitos para el monitoreo continuo de las actividades de mantenimiento. El caso desató una completa renovación de los procedimientos de seguridad del mantenimiento de aeronaves. Los nuevos protocolos exigieron un monitoreo visual constante de todo el personal en las áreas de mantenimiento y verificaciones obligatorias de responsabilidad para todos los paneles de acceso antes de que las aeronaves volvieran a estar en servicio. El Boeing 737, donde encontraron a Sofía, fue puesto a tierra permanentemente y finalmente desguazado. Pero la investigación planteó preguntas inquietantes sobre cuántos otros casos como el de Sofía podrían existir. Las instalaciones de mantenimiento de aeronaves de todo el mundo comenzaron a realizar inspecciones sin precedentes de sus flotas, buscando cualquier señal de restos humanos o efectos personales que pudieran haberse pasado por alto durante décadas de servicio. Se encontraron 3 aeronaves adicionales que contenían materia orgánica sospechosa en cavidades selladas. 2 muestras resultaron ser restos de animales, probablemente de impactos de aves, que de alguna manera habían penetrado en los espacios interiores. Pero la tercera muestra, encontrada en la sección de la cola de un jet regional que había estado en servicio durante 15 años, se confirmó que era tejido humano de una niña no identificada. El secreto más oscuro de la industria de la aviación comenzaba a emerger. Durante décadas, las aeronaves habían estado volando con los restos de personas desaparecidas sellados dentro de sus estructuras, y nadie había sabido buscarlos. El descubrimiento de Sofía Rodríguez había abierto una puerta que nunca podría cerrarse. Los expertos en seguridad aérea estimaron que cientos de aeronaves actualmente en servicio podrían contener evidencia de crímenes similares.
El costo de inspeccionar cada aeronave comercial en operación sería astronómico, pero la alternativa era permitir que los depredadores continuaran usando las aeronaves como sitios de eliminación de sus víctimas. La Fiscalía General de la República estableció una unidad especializada para investigar las desapariciones relacionadas con la aviación y coordinar las búsquedas de aeronaves que habían estado en servicio durante los periodos en que las niñas habían desaparecido de los aeropuertos. El primer año de operación de la unidad resultó en la identificación de 7 casos adicionales donde se creía que niñas desaparecidas habían sido selladas dentro de las estructuras de las aeronaves. La cooperación internacional se hizo esencial cuando los investigadores se dieron cuenta de que las aeronaves vendidas a aerolíneas extranjeras podrían contener evidencia de crímenes cometidos en los Estados Unidos. Se aplicó presión diplomática para garantizar que los operadores extranjeros cooperaran con las inspecciones, pero muchas aeronaves habían sido desguazadas o perdidas antes de que los investigadores pudieran examinarlas. El caso de Sofía Rodríguez cambió fundamentalmente la forma en que las autoridades abordan las investigaciones de personas desaparecidas en entornos aeroportuarios. Los protocolos de seguridad que se habían centrado en la prevención del terrorismo se ampliaron para abordar la amenaza de los depredadores que se dirigen a los viajeros vulnerables, particularmente a los menores no acompañados. Marcos Chen, el mecánico que hizo el descubrimiento original, se jubiló anticipadamente y se mudó a un pequeño pueblo en Oaxaca, donde nunca más podría ver un avión. Le dijo a los investigadores que todavía escucha rasguños en su sueño, imaginando a otras niñas atrapadas en espacios oscuros, quedándose lentamente sin aire mientras el mundo sigue adelante a su alrededor. El caso de Sofía Rodríguez sigue siendo uno de los descubrimientos más perturbadores en la historia de la aviación. No solo por lo que le sucedió a una niña, sino por lo que reveló sobre la voluntad de la industria de pasar por alto verdades inconvenientes. ¿Cuántas otras aeronaves están volando hoy con secretos oscuros sellados dentro de sus estructuras? ¿Cuántos casos de personas desaparecidas podrían resolverse desarmando las aeronaves cerca de las cuales fueron vistas por última vez? La investigación se cerró oficialmente con Tomás Benítez identificado como el autor más probable, pero muchas preguntas siguen sin respuesta. Los expertos en seguridad creen que el caso de Sofía puede no ser aislado y que otros depredadores pueden haber usado métodos similares para atacar a los viajeros vulnerables en entornos aeroportuarios. Las áreas de acceso restringido de los principales aeropuertos siguen estando mal monitoreadas y siguen existiendo oportunidades para crímenes similares. La familia de Sofía estableció una fundación dedicada a mejorar la seguridad aeroportuaria y apoyar a las familias de niñas desaparecidas. La Fundación Sofía Rodríguez ha impulsado una legislación que exige el seguimiento en tiempo real de todo el personal en las áreas de mantenimiento de aeronaves y la evaluación psicológica obligatoria para los trabajadores con acceso a las estructuras de las aeronaves. 20 años después de su desaparición, Sofía Rodríguez finalmente regresó a casa con su familia para ser enterrada. Pero su historia sirve como un escalofriante recordatorio de que la forma más segura de transporte en el mundo puede albergar horrores inimaginables y que las personas en las que confiamos para mantener nuestras aeronaves no siempre merecen esa confianza. Lo que acabas de escuchar representa una de las historias más cuidadosamente suprimidas en la aviación comercial. La industria luchó para mantener estos detalles fuera del conocimiento público, temiendo el impacto en la confianza de los pasajeros y el potencial de crímenes de imitación. Pero Sofía Rodríguez merece que se cuente su historia, y otras familias merecen saber que sus seres queridos desaparecidos aún podrían ser encontrados si las autoridades están dispuestas a buscar en los lugares correctos. ¿Qué harías si descubrieras algo como esto durante el mantenimiento de rutina? ¿Crees que este fue un incidente aislado o evidencia de un patrón más amplio de comportamiento depredador en la industria de la aviación? Comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para más investigaciones de aviación que revelen la verdad detrás de los secretos mejor guardados de la industria. Y si te gustó el video, puedes mostrar tu apoyo con un súper gracias.